Bueno, vamos a continuar con los temas de hoy, que tenemos a Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos? Javier Urbano, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Y el tema de inmigración en México. A ver, cuéntenme, por favor, ahora sí que México, ¿cómo vamos en este tema, Sofía? Te escuchamos. Fernanda, muchas gracias por la invitación y me sumo a las felicitaciones que has recibido de tu Muchas público. Creo gracias. que la trayectoria habla por sí misma y como bien dices, el acompañar las vidas de las personas en el trabajo, en la casa, en el estudio, híjole, no tiene parangones. Muchas felicidades por eso. Gracias, Sofía, Y muchas bueno, gracias. pues nos arrancamos para seguir dándole contenido a tu público y que sigan otros 22 años contigo. Pues justamente con un estudio que presentamos, una tercera entrega de un estudio que presentamos en México, cómo vamos junto con la US Mexico Foundation, un think tank que está en Estados Unidos, en Washington, D.C., que se encarga, digamos, de visibilizar las aportaciones que las y los mexicanos hacen en Estados Unidos. Bueno, nosotras tenemos el espejo de este lado y hemos estado trabajando en este mismo esfuerzo con jóvenes Comexi. Y la verdad es que ha sido sumamente enriquecedor el debate, sobre todo porque nos sale los xenófobos a las personas, no solo a los mexicanos, a los Mm. americanos, a todo el mundo, nos sale lo xenófobo en dos patadas, porque es mucho más fácil ahuyentar la otredad. Y la experiencia dicta que justamente los premios Nobel, la capacidad innovadora de lugares como Silicon Valley, pero también la capacidad innovadora de estados como Jalisco, en mucho tienen que ver con enriquecerse de la inmigración. Hablamos mucho de la migración sin ponerle un prefijo, pues porque ahí metemos en los que pasan, los que llegan y los que se van. Pues realmente son fenómenos distintos y también son públicos distintos. Entonces, creo que con ese preámbulo me voy de lleno. En esta tercera entrega ya no solo hacemos pues, el cálculo de lo que estamos perdiendo por no incorporar de una manera más activa, invirtiendo en mejores sistemas migratorios, invirtiendo en legislación, en cambiar la legislación, porque nuestra legislación laboral Ujú. es sumamente restrictiva, no te permite tener más de cierto porcentaje de extranjeros en tu nómina, pero tampoco te dan visas de emprendedores con mucha agilidad. Y realmente lo que intentamos hacer es justo desagregar y decir, bueno, a ver, no solamente tenemos un tipo de inmigrantes en México, o sea, los que llegan, de hecho son varios, pero decidimos organizarlos en tres. Tenemos obviamente a las personas que llegan y que, bueno, en este caso, o en muchos de los casos, vienen solicitando refugio, que vienen del sur Ujú. global, de América Central, del Caribe y demás. Vienen los trabajadores y nómadas digitales, que además es un fenómeno que se exacerbó en la pandemia, donde además pues vemos que son personas que también vienen del norte global, no solamente del sur, y vemos emprendedores y empresarios que eso sí vienen de todos lados. Y muchas veces, como te decía, ni siquiera tienen que venir de otro país, pueden venir de otra región, pueden venir de otro contexto, puede ser alguien que salió a estudiar y regresa. Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, uno, si estamos destinando suficientes recursos humanos y financieros a ello, y dos, si la manera Ujú. en la cual estamos aproximando la integración de estas personas realmente nos está llevando más lejos. Entonces, en resumen, encontramos por lo menos tres rubros donde tendría que haber una mejor revisión. Reconectarme contigo, Sofía, porque hay mucho ruido en tu entorno, como que hay gente hablando y como que te perdimos. Vamos a tratar de reconectarnos. Tengo a Javier, Javier Urbano. eh, Estaba Sofía hablándonos de estos tres rubros, de los que vienen, de los que se quedan y de los que se van. Eh, ¿Cómo ves el tema de la inmigración en México? Fernanda, antes que todo, muchas gracias y felicidades por estos 22 que seguramente van a ser 44 Ay, qué por la adorado. importancia que tiene tu programa. Tu programa es fundamental porque abre espacios que a veces no hay en otros lados y apreciamos mucho esta visión y misión que tienes. Muchas felicidades. No, muchas gracias por Voy a tus la... palabras. Te digo que no voy a dormir, Javier. Muchas gracias. Pues qué bueno, Ujú. qué bueno que no duermas por la felicidad, Ujú. Fernanda.
Mira, quien me precedió en los comentarios tiene una serie de cosas bien interesantes. Lo que sí hay que tener muy en cuenta, Fernanda, es que ella está hablando de un perfil de migrantes que afortunadamente no tienen grandes problemas para interactuar o para enfrentar problemáticas de restricción de la política de ingreso a México. Estas personas ciertamente vienen con un perfil socioeconómico distinto al promedio general. Por darte una idea, si pensáramos en un total amplio de la movilidad migratoria en México en tránsito, diríamos que en más del 90%, 9 de cada 10, no tienen la posibilidad de tener esas facilidades de integración. Y luego, en segundo lugar, la pregunta que hace la compañera es bien importante, es decir, si la política pública de integración en México es adecuada. La respuesta es que ni siquiera tenemos Déjame ir. política de integración Deja, de poblaciones inmigradas. Javier, disculpa, es que cuando entrego anuncios QTF son tan importantes que no lo podemos aplazar ni queremos aplazarlo. Entonces, nos estabas diciendo, Javier, te escuchamos, sobre el tema de la inmigración en México. Sí, poco aludía al informe de la compañera que me precedió e insistía mucho en que la pregunta que hacía es muy pertinente, que si tenemos acciones de política pública o política pública formal para integrar poblaciones inmigradas, y mi respuesta es que la concepción de política de integración en realidad no existe. Mucho tiene que ver con las habilidades y de las herramientas que tiene la propia población que llega aquí a México. Es decir, es por propia iniciativa, lamentablemente. No hay acciones premeditadas. Sí hay una ley de integración, sí hay iniciativas, pero no tienen, digamos, Pero, sustancia, no pero, son instrumentalizadas. pero a ver, Javier, Y en sí, palabras sencillas, porque si no, elevamos mucho el tema y creo que no vale la pena. Alguien que viene a México, un migrante, cruza la frontera. Normalmente vienen por la parte del sur, ¿es correcto? es correcto, la gran mayoría. Ok. Entran por la parte del sur y hay una extensión inmensa hasta llegar a Estados Unidos, que es cruzar todo México. ¿Dónde se Correcto. quedan esas personas? ¿Dónde Es una, dónde se concentran? hay muchas, un grupo específico, particularmente guatemaltecos, se quedan integrados en la parte sur y sureste de México, Ujú. particularmente en las zonas de producción agrícola, en la albañilería, toda la construcción, servicios domésticos y lamentablemente se detecta mucho el servicio sexual, particularmente las mujeres. Újule. Ese es un grupo muy amplio de personas que se integran. Ahí está muy marcado el tema de la comunidad guatemalteca hondureña y la salvadoreña. Luego otros que se van quedando es esa migración que llaman por defecto. No pudo llegar a Estados Unidos, se cansó o decidió acogerse a la petición de reconocimiento de refugio, y entonces inicia otro proceso que empieza a buscar alguna forma de sobrevivir en tanto el Estado mexicano le reconoce. Ujú. Entonces, digamos que se van quedando regados en el curso de todo el trayecto. Mucho es qué oportunidad se le presenta. Mucha gente se queda, por ejemplo, por darte una idea, en la Ciudad de México, esperando aprovisionarse para seguir su camino. Trabaja en la central de abastos, pide dinero en los semáforos, Mm. y de pronto en algún momento puede llegar un golpe de suerte, o se cansa y se va de vuelta a su país, o encuentra a alguien, hace una vida familiar, tiene hijos y cambia su proyecto familiar y empieza otra historia. Hablamos de una segunda historia, ya un proyecto familiar, de forma tal que ese plan A se convirtió en plan B. Y así vamos viendo, dependiendo de cada perfil de migrante, el cómo se van integrando a qué perfil. Y obviamente tiene que ver con el nivel de preparación que tiene. Ahora, Javier, de 100 que entran a México, pensemos, de 100 personas, ¿cuántas llegan a Estados Unidos finalmente? El nivel promedio que se ha estudiado son 30% promedio. Ándale. Es decir, el 70% fracasa en el proyecto, reincide constantemente, y termina por quedarse en frontera o en alguna parte en donde en su retorno empezó a hacer alguna vida, tuvo un trabajo y empezó a asentarse gradualmente ahí, pero sin auspicio, sin mediación de política pública, solito, Exacto. digamos. Y entonces depende. Si llega recientemente al sur, mucha gente se va a quedar enganchada a los trabajos de la parte sur y sureste, las agrícolas o las actividades primarias, otra vez sin mediación, salvo el acuerdo bilateral México-Guatemala, que tiene más perfil de agrícola.
En cuanto más van avanzando, ya se empiezan a integrar a empleos muy precarios, sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de protección jurídica, y evidentemente eso hace que sea más precarizado. El otro perfil son gente que viene más de Sudamérica, de Europa, que llega aquí pero con herramientas distintas que le permiten integrarse en forma más eficiente y sin tantos problemas asociados a la restricción del Estado mexicano. Bueno, pero ahí, por ejemplo, pues si vienes de Europa, como quiera que sea, tomaste un vuelo, ¿no? No es que vengas Así es. caminando un desierto, pues. Ese es un perfil muy específico. Exacto. Aquel que llega en avión o gente sudamericana, por ejemplo, que llega con un perfil socioeconómico y con un esquema de preparación académica más del promedio nacional, evidentemente tiene más posibilidades de integrarse, aunque no haya una política pública que le ayude a integrarse. Y entonces tiene más capacidades propias. Para poder, digamos, pelear por su integración y competir por un espacio laboral donde no haya tantas desventajas sociales. La gente que viene de la parte de Centroamérica, la gran mayoría evidentemente no tiene lamentablemente esas ventajas y está expuesta mucho a todas las políticas que ya conocemos, racistas, de exclusión, restricción, contención, y eso evidentemente les impide, ya no digamos un paso seguro, sino se integra en espacios laborales tremendamente desventajosos. Tenemos datos de trabajo de campo que nos hacen ver que uno de los temas más graves, lo que te comenté hace rato, Fernanda, es el tema del trabajo en las zonas de bares, en donde incluso hay gente de menor edad que ya está trabajando, ya sabrás tú en qué condiciones, y mucho está expuesto el tema, la mujer, particularmente porque, como te dije hace un momento, los esquemas de contratación o enganche que hay en estas Qué zonas, terrible. en los denominados botaneros o bares, tiene mucho que ver con reclutamiento de mujeres que no tienen documentos, que están en forma indocumentada y que eso les impide poder exigir un empleo adecuado. Sofía Ramírez, pensando en 100 personas, en el ejemplo que ponía hace un rato, que 30 de ellos llegan a Estados Unidos, eh, pensando en esas 100 personas, ¿cuántos traen documentos? O sea, ¿cuántos traen un pasaporte o un acta de nacimiento, una identificación, un algo, pues, que digas, este señor se llama Chucho Pérez y viene del Salvador y se quedó en México y a lo mejor le dio COVID y murió en México? O sea, saber Mira, quiénes son. es bien difícil. O sea, yo sé que es muy importante tener estas cifras, pero ese es uno de los grandes retos, porque entre otras cosas, cuando llegan las personas indocumentadas a México, digamos, sin un permiso legal para entrar, una de las principales reacciones que hacen es primero la identificación para que cuando los repatrien, digamos, a Estados Unidos, no los repatrien a El Salvador o Haití o más para abajo, los repatrien a la frontera sur, que en este caso sería México, y no tienen que recorrer todo el camino. Son Ándale, cifras espérame, bien ¿qué dato? complicadas. Espérame, eso es importantísimo lo que estás diciendo. Importantísimo. Porque además es una Claro, tragedia, justamente. no los regresan a su país, los regresan a México. No, bueno, y además te estoy hablando de que esto sucede históricamente, esto no es algo nuevo. Y nada más para que te os siga un datito, en 2013 México recibió cerca de 1,300 solicitudes de refugio, que esos son casos distintos, gente que se quiere quedar ya en México. Ahorita, en 2021, tenemos 131,000 solicitudes de refugio. Estamos hablando que en menos de 10 años se multiplicó por más de 100. Entonces, realmente Ah, caray. tenemos un reto brutal e insisto, solamente son aquellos quienes se quieren quedar y de esos 37,000, o sea, una tercera parte más o menos, han sido resueltas. Ahora, esos son los que se quieren quedar. Estos otros que dices que se quedan porque los repatrian a la frontera sur de Estados Unidos, digamos, a la con México y demás, Ujú. es un número bien incierto. Tenemos olas, además de migración, claramente después de los temblores de Haití, pues vimos que en el 21 llegaron además comunidades haitianas después de que los desplazaran, digamos, del sur, de Chile, de Argentina, etcétera. Pero, pues, nacionalidades como la hondureña, por ejemplo, sin duda Venezuela, El Salvador, etcétera, son nacionalidades que históricamente siguen llegando a México y por eso se ha hecho la distinción entre los tipos de migrantes que tenemos, porque entre otras cosas, como el INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, no acaba ejerciendo solo el dinero que se le otorga, digamos, al principio del ejercicio fiscal por parte de la Cámara de Diputados, no, sino que acaba ejerciendo hasta 50-60% más
Lo que nos está diciendo es, están gastando dinero extra porque no están planeando y están decidiendo sobre las rodillas. Si de origen le dieran más dinero, tendrían más posibilidad de planear, pues, cómo atenderlos, cómo integrarlos, porque tenemos que además asumir que en México, pues, estamos haciendo la labor de contención de olas migratorias que quieren llegar a Estados Unidos. Exacto. Pero lo cierto es que tenemos dos opciones: negarlo y decir, aquí no entra, y entonces vamos a hacer la chamba de frontera sur de Estados Unidos para que no entre a Estados Unidos, o vamos a empezar a tener una selección de personas, apoyo para que se integren, medidas públicas que, ojo, no significa dar subsidios a los que llegan, significa invertir en las MIPYMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas en México, que además, Fernanda, son 7 de cada 10 empleos en el país y que durante toda la pandemia no recibieron apoyo, porque allí es donde pueden insertarse pues estas personas que vienen con muchas ganas de trabajar, con un capital humano brutal, y que además pues van a quedarse, nos guste o no nos guste. Entonces, mejor integrarlas, porque la alternativa es brutal. La alternativa es, como decía el profesor hace un ratito, pues que queden en la invisibilidad, que queden en el mercado negro con un nivel de vulnerabilidad terrible. Y eso es, insisto, solo hablando de aquellos que llegan a México sin papeles, ya sea para pedir refugio, para transitar o porque se quedaron en el camino. Pero estamos perdiendo de vista que el reto es mucho más grande que eso, porque están también los trabajadoras nómadas y digitales, que esos sí son los que vienen de un vuelo de Europa, esos sí son los que vienen de un vuelo de Estados Unidos, porque tampoco estamos teniendo datos. Entonces, cuando tú nos dices, es que cuántos se quedan, cuántos se van, el principal problema es que no tenemos los datos de quiénes llegan y cuántas tarjetas se están dando y quiénes entraban. Déjame ir a anuncios QTF, te agradezco, Sofía Ramírez, Javier Urbano, y me quedo con una pregunta bien importante, pero por tiempo pues ya se nos fue como hilo de media. Este tema de Trump, que dice, detienes a los migrantes, López Obrador, y te encargas de ellos y a mí no me los avientes, generó, y con esta respuesta regreso, generó que le dieran pasaportes mexicanos a esos migrantes para lograr un voto más para López Obrador? Espero la respuesta, Javier Urbano, Sofía Ramírez. Pregunta súper incómoda, mi querido Javier Urbano, pero necesaria. Decía yo, cuando Trump, el trompudo aquel, le dice a López, de acá, ¿no?, a López Obrador, ahí detienes a los migrantes, a mí ya no me los eches a Estados Unidos, se quedan en la frontera, recuerdo que eran 3,000. Pregunta clara y concisa. A esos 3,000 les dieron pasaporte mexicano para eventualmente tener un voto más para López Obrador. No, Fernanda, el tema es un intento de coordinación político-ideológica entre Trump y López Obrador. Todos sabemos que no está cómodo con Biden y él siempre ha sido muy colaborativo con Trump. En todo caso, el voto, la legitimidad de López Obrador es anterior al vínculo con Trump, y esta legitimidad que muchos no entendemos es anterior, y el voto de un porcentaje de personas es bastante residual en términos de la gran cantidad de votos que lo han llevado a tener ese margen de aceptación tan grande, más allá de que sea inexplicable o no. Pues te agradezco enormemente, Javier, estar con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos. Es el tema, ¿eh?